Muy buenas a todos, queridos hermanos, amigos. Por motivos de que la transmisión tuvo problemas el día domingo, gran parte del mensaje pues no pudo ser transmitido y por lo tanto se ha considerado prudente compartirlo completo con todos ustedes y ojalá que sea de bendición para todos. Así que vamos a aprovechar este momento para orar y poner este esfuerzo en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor, en esta hora quisiera pedirte que este mensaje que está siendo grabado, Dios, sirva para el consuelo, para la meditación, para la reflexión y en definitiva para salvación y vida eterna. Para todos aquellos, Señor, quienes lo vayan a escuchar y vayan a meditar en estas palabras. Nuevamente te pido, Dios, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino tu Hijo Jesucristo, a través, Señor, de este esfuerzo, sea el que esté hablándonos en esta hora, Dios. Encomendamos este esfuerzo en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos las gracias, Señor y Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos auxilie en esta hora. En el nombre de Cristo, Señor y Dios. Amén. Bueno, leemos el versículo en Mateo, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando una persona desea presentar su candidatura para optar por un puesto en una empresa, en un lugar, lo primero que hace siempre es presentar sus credenciales. Y en ese sentido, lo que queremos decir es que nadie jamás es contratado porque sí. Siempre hay una razón de peso por la cual es contratado. Y muchas veces sucede que nosotros, que nos llamamos cristianos, muchas veces oramos en el nombre de Jesús, muchas veces podemos describir quién es, hacemos memoria de su misión en Navidad, en Semana Santa, pero muchas veces ocurre que nosotros solamente estamos ofreciendo conceptos intelectuales, solamente hay un asentimiento intelectual acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces solamente recordamos a Jesús, por ejemplo, en la fórmula que usamos para orar en el nombre de Jesús, amén. En otras palabras, muchas personas que se dicen a sí mismas cristianas creen en el Señor Jesucristo solo porque sí, solo porque es lo correcto, solo porque así le han enseñado, solo porque siempre han pensado que es así, pero en el fondo no pueden, muchas veces no quieren o muchas veces no pueden, no, porque no se han dado cuenta, no pueden admitir que no hay una convicción verdadera en sus corazones. No hay una convicción verdadera porque no hay una comprensión verdadera. Y recordemos que la fe es definida como una convicción muy especial. Entonces, a raíz de esta situación que hace que muchos que nos llamamos a nosotros mismos cristianos vivamos por inercia, vivamos simplemente por el momento, el impulso del momento. A raíz de esto, entonces, para la gloria de Dios, nos disponemos a iniciar o a inaugurar una nueva serie titulada Introducción al Evangelio del Reino de Dios, la cual considerará los primeros 4 capítulos del Evangelio de Mateo. Y en este sentido, pues, tenemos que señalar que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del Reino de Dios. Así que es importante que nosotros consideremos estas cosas porque el propósito es, y que el Señor así ojalá esté en su voluntad, el propósito es que el reino de los cielos, esa pequeña semilla del reino de los cielos, crezca en nuestros corazones y se expanda
en nuestras vidas, se expanda en nuestros hogares, en nuestras familias, se expanda finalmente en nuestra comunidad. Entonces, para lograrlo, nosotros, como dijimos, abarcaremos los 4 primeros capítulos del Evangelio de Mateo, pero iremos versículo por versículo, es decir, a la manera en la que Cristo y los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Así que, en nuestro caso muy particular, para facilitar el estudio del Evangelio, en este primer capítulo, vamos a dividirlos en 3 partes. Primero, que es el que consideraremos hoy, vamos a ver la persona de Jesucristo, que se nos describe en este versículo número 1. Segundo, Dios mediante, en una próxima oportunidad, enfatizaremos en la humanidad de Cristo y cómo se convierte así en nuestro representante federal ante Dios en el pacto de la gracia. Eso lo vamos a tener en Mateo 1, del 2 al 17. Y tercero, ahondaremos un poco en la deidad de Cristo, manifestada a través de los eventos que ocurrieron antes, durante y después de su nacimiento. Esto será en Mateo 1, del 18 al 25. Ojalá Dios nos conceda poder compartir esto más adelante. Pero entonces, en esta primera prédica, nosotros profundizamos en la poderosísima declaración de Mateo 1:1. Y nosotros nos proponemos presentar las extraordinarias credenciales de Jesús de Nazaret, o por qué es el Cristo, es decir, el Salvador del mundo. Ese es el título de este mensaje. Y para cumplir con este propósito, en primera instancia, describiremos por qué Jesús de Nazaret es el Cristo. En segunda instancia, veremos qué implica para nosotros que Jesús de Nazaret sea hijo de David. Luego veremos qué implica también para nosotros que sea hijo de Abraham. Y finalmente propondremos aplicaciones para nuestras vidas en la actualidad. Y nuevamente ruego a Dios que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo oiga, y que el Espíritu de Dios abra nuestras mentes para poder comprender estas verdades. Jesús de Nazaret, el Cristo o Jesucristo, tal como lo leemos aquí, libro de la genealogía de Jesucristo. Y lo primero que nosotros tenemos que ver es el significado de esa palabra, Cristo. Ella viene del idioma griego, Christos, que significa ungido, que es a su vez una traducción del hebreo Meshiach. Y esta palabra Cristo se utilizaba para describir los oficios, o mejor dicho, se designaba ungido a aquel que ejercía el oficio de sacerdote o de rey o de profeta, porque ellos recibían el aceite de la unción como símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo, ellos no podrían ejercer adecuadamente sus funciones. Y esto lo vamos a demostrar a lo largo del Antiguo Testamento, pero vamos a usar 2 versículos de ejemplo. Primero, en Éxodo, capítulo 29, versículos del 6 al 7, encontramos lo siguiente. Éxodo 29, del 6 al 7, dice así: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Este es el sumo sacerdote que estaba siendo ungido, estaba recibiendo el aceite de la unción. Pero también tenemos descripciones para los otros 2 oficios que mencionamos. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, tenemos otro ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16, dice así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Tenemos un rey. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tenemos un profeta. Lo que quiere decir entonces que esto que estamos demostrando es que el título de Cristo describe los 3 oficios que ejerce el Señor Jesús
a favor de su pueblo. ¿Cuáles son estos tres oficios? Rey, sacerdote y profeta. Rey para pastorear y dirigir a su pueblo por toda la eternidad. Sacerdote para interceder por su pueblo ante el trono de Dios. Y profeta porque es el Señor Jesucristo quien nos revela todo lo necesario para nuestra salvación y vida eterna. Así que cuando hablamos de Jesucristo, estamos declarando que Él es nuestro intercesor, nuestro rey y nuestro profeta. Ahora bien, creo que esto es lo más extraordinario. El hecho de aceptar que Jesús de Nazaret es el Cristo implica que hay que reconocer las dos naturalezas de Jesucristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y desde Génesis 3:15, que tenemos que recordar que es la primera predicación del Evangelio en toda la Biblia, tenemos que entender que este Salvador del mundo tenía que ser un ser humano. Génesis 3:15, Dios hablando, dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente de Eva es el descendiente, es decir, Jesucristo. Este, es lo que dice el hebreo original, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí se nos está diciendo que un descendiente de Eva sería el salvador de la humanidad. Y ese salvador tenía que ser entonces 100% humano. De lo contrario, no podría ser descendiente de Eva. Ahora, ¿por qué? Porque solo un ser humano podía y puede ser mediador y fiador de la humanidad ante Dios en el pacto que establece Dios con la humanidad. Y estamos hablando en primer lugar del pacto de la gracia. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 7, 22, literalmente. Hebreos 7, 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este mejor pacto es el pacto de gracia. ¿En qué consiste este pacto? Es el pacto en el que Dios se compromete consigo mismo para salvar a la humanidad, para salvar a sus escogidos de la humanidad. Ese es el pacto de gracia. Pero no solamente Jesús se vuelve fiador en este pacto. Y esta palabra es muy importante, porque si recordamos, un fiador es una persona que paga la deuda de la persona de quien se está responsabilizando, como lo define el diccionario de la lengua española. Es una persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a cumplirla si no lo hace quien la contrajo. Entonces, es por eso que este Salvador tenía que ser 100% humano para poder responder por la humanidad entera. Pero como dijimos, no solamente del pacto de gracia, Jesucristo también se volvió fiador de otro pacto. ¿Y de qué pacto estamos hablando? Estamos hablando del pacto de las obras. ¿Cuál es ese pacto de las obras? Bueno, no sé si recordaremos, pero creo que es importante. En el libro de Génesis, capítulo 2, encontramos este pacto de las obras. En Génesis 2, del 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces este es el pacto de las obras. ¿Por qué pacto de las obras? Porque Dios se comprometía en el fondo a darle vida eterna a Adán si Adán cumplía con el mandamiento. Pero al final Adán falló. Y al Adán haber fallado, todos nosotros fallamos porque Adán era nuestro primer fiador. Así que toda la humanidad estaba destinada a morir y está destinada a morir. Por eso, Jesucristo también se vuelve fiador de este pacto de obras. Y pues por eso es que él pagó en la cruz con su vida. Pero aquí hay algo importantísimo.
Este fiador no podía ser cualquier clase de persona. Tenía que ser un ser extraordinario. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenía que soportar el enorme peso de la eterna ira de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no podía ser cualquier clase de persona. Y la Biblia también nos dice algo importantísimo, que ningún ser humano ni ninguna otra criatura podía convertirse en ese fiador, porque ninguna criatura humana o de otro tipo es capaz de soportar el peso, de la eterna ira de Dios. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Eso lo encontramos en el Salmo 49 del 7 al 9. En el Salmo 49 del 7 al 9 encontramos nosotros lo siguiente. Salmo 49 del 7 al 9. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Definitivamente que nadie puede salvar o pagar para que otra persona se salve. Cual sea ese pago, no se puede. Aquí lo estamos leyendo, lo está diciendo. Si no me cree, busque su Biblia, Salmo 49, 7. Nadie puede pagar por el rescate de otra persona. Literalmente lo está diciendo aquí. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Está literal aquí. Yo no puedo hacer nada para salvar a mi familiar, a mi ser querido. Ese ser querido, ese familiar, no puede hacer nada para salvarme a mí. Nadie puede entonces pagar el precio. Dice, ese precio no se logrará pagar jamás. Ese precio para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Nadie puede ser salvo por medio de sus propios esfuerzos. Y por eso este fiador tenía que ser alguien muy especial, porque solo un ser eterno y divino puede soportar el peso de la ira de un ser eterno y divino. Y puedo proponer este ejemplo. Si yo trato de empujar a un elefante, el elefante me va a aplastar inmediatamente, porque no puedo, no tengo la capacidad de empujarlo. Lo que puede empujar un elefante es otro elefante. Entonces, asimismo, solo un ser de la misma naturaleza de Dios Padre podía soportar el eterno peso de la ira de Dios Todopoderoso por causa de nuestros pecados, porque no solo fue el pecado de Adán. Recordemos que en el pacto de las obras, Adán estaba representándolos a ustedes y a mí. Por consiguiente, en Adán, ustedes y yo fallamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso, el Señor Jesucristo es el fiador de este pacto también, porque Él puede soportar, pudo soportar ese peso. Y es una de las razones por las que nosotros estamos convencidos al 100% de la deidad de Jesucristo. Por eso nosotros declaramos con toda convicción que Jesucristo, nuestro Señor, es 100% hombre y 100% Dios. Y este concepto causa problemas para comprenderlo, más no para creerlo, para comprender. Por eso voy a citar la Confesión Bautista de Fe de 1689 en el capítulo 8, en donde lo explica un poco mejor de lo que yo lo podría hacer. Y dice así: dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, sin composición o sin confusión alguna. ¿Qué quiere decir eso? Sin conversión significa que no fue que Jesucristo era Dios y de repente se convirtió en un ser humano y perdió su divinidad. Eso no fue lo que ocurrió. No se convirtió en un ser humano y perdió su poder divino. No, su naturaleza divina, no. Cuando habla de que no, sin composición, no fue que el Señor Jesucristo agarró la naturaleza divina, la naturaleza humana, mezcló las dos y ahí salió Jesucristo. No, eso no fue lo que ocurrió. Porque
tampoco hay confusión alguna. Es decir, hay una frontera clara entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que nuestra mente es tan finita, como hemos explicado anteriormente, en especial en la serie de Génesis. Nuestra mente es tan pequeña que no puede comprender la magnitud de lo que estamos diciendo aquí. Pero sí podemos estar seguros de que hay una frontera definida entre las dos naturalezas. Y eso es lo que se encarga precisamente el Evangelio de Mateo, de irnos demostrando poco a poco. Por eso es importantísimo que nosotros veamos este Evangelio, y como creo que esto es pertinente, no estamos perdiendo el tiempo, ni vamos a perder el tiempo. Vamos a ir más allá de las figuritas del pesebre con esta serie. Ahora, la pregunta, la confesión sigue diciendo, ¿sí? Dos naturalezas, sin conversión, sin composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Cierro la cita. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer en este momento es, ¿creemos realmente esto? No estamos hablando de que si lo comprendemos a cabalidad. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos realmente esto? ¿Estamos convencidos de esto? Porque este es uno de los pilares de la fe cristiana verdadera. Dicho de otra forma, si un cristiano dice que no cree en la naturaleza humana o en la naturaleza divina de Jesucristo, entonces no es un cristiano. Y si hay un falso profeta o un predicador que esté enseñando esto, que esté enseñando, en contra de esto, que esté diciéndonos que Jesucristo no era humano o que Jesucristo no es Dios, entonces ese predicador tiene que ser desechado inmediatamente, porque es un hereje al 100%. Y el apóstol Juan dice que a esa gente ni siquiera hay que decirle bienvenida a la casa, ni siquiera hay que escucharla, así que no le demos cabida a estas cosas. Por lo tanto, nuevamente decimos esto: Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Eso es lo que significa Jesucristo. Así que, como observemos, va más allá de simplemente un nombre. Es un nombre que tiene poder. Y esto es todo lo que nosotros debemos entender acerca de la persona de Jesucristo. Pero la declaración de Mateo no se queda ahí, porque como leemos, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Mateo 1:1. Y cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es hijo de David, nosotros necesitamos entender que Jesucristo se trata de un rey 100% literal, líder y comandante de las naciones, y no estamos hablando de algo meramente simbólico, porque lo que pasa es que a veces nosotros solemos decir, sí, Jesucristo es mi rey, Jesucristo está reinando, pero solo está en el campo de los símbolos, en el campo de lo abstracto. No. Aquí, Mateo 1:1 nos está exhortando a que nosotros tenemos que creerlo literalmente. Jesucristo, el Rey literal. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Bueno, vamos a pasar un momento analizando un poco lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 3 al 4. Isaías 55, del 3 al 4, dice así la palabra de Dios. Inclinad vuestro oído, Dios hablando, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Nuevamente la expresión pacto eterno, las misericordias firmes a David. Me detengo aquí. Aquí no está hablando del David literal. Sí y no, porque David había fallecido ya hacía muchos años, cuando el profeta Isaías dio el mensaje de parte de Dios. Así que este David, este pacto eterno, este David eterno, es el Señor Jesucristo, el descendiente del rey David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, al David, es decir, a Jesucristo,
al descendiente de David, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Y esta palabra jefe es muy interesante, porque en el original hebreo, esa palabra jefe es comandante, sabau, sabau. Y el comandante o la comandancia es el oficio militar de mandar. Y en este sentido hay que reconocer que a los jefes muchas veces les discutimos sus instrucciones y los cuestionamos muchas veces. Pero a un comandante no se le discuten las órdenes. A un comandante no se le enfrenta, porque si enfrentamos a un comandante, nosotros somos fusilados en el acto por amotinamiento. El comandante tiene el mando absoluto. Nosotros detestamos a los jefes autoritarios, pero Jesucristo tiene el mando absoluto. Y desgraciadamente, en este siglo posmoderno, lleno de esta predicación posmoderna, liberal, detestamos la palabra absoluto. Detestamos eso de que Jesucristo es el rey o el gobernador absoluto de nuestra vida. No lo creemos así, lo detestamos. Pero Jesucristo, como lo estamos leyendo en la Biblia, y contrario a lo que se nos enseña en esta teología posmodernista de hoy, Jesucristo ha sido puesto por Dios el Padre como líder absoluto de todas las naciones. Y hay que recordar que en su segunda venida, el Señor Jesucristo vendrá a juzgar a todas las naciones que se han rebelado en contra de su dominio y las castigará. Y Dios quiera que ninguno de nosotros esté entre esas naciones. Debemos orar, debemos pedir misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en este sentido, el Señor nos está haciendo un llamado como rey absoluto en este momento. ¿Y cuál es ese llamado? Lo tenemos aquí mismo en Isaías 55. Y leo así del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el llamado del Señor. ¿Por qué dice buscad al Dios Señor, al Señor Dios mientras puede ser hallado? Porque llegará el día en que Dios va a cerrar la puerta y será demasiado tarde para todos aquellos que hayan rechazado este llamado. Por eso, el tiempo de arrepentirse, de dejar el camino impío, es ahorita mismo, es ya, no es mañana. Y en este sentido, notemos lo que dice. No dice, ven tal como tú eres. No dice eso. ¿Qué dice? ¿Cuál es este llamado? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? Dice, deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Conviértase. Es decir, haga un giro de 180 grados. ¿Sí? Haga un giro de 180 grados. Vuélvase al Señor Dios, porque llegará el día en que ya no habrá oportunidad. Y ese es precisamente el pacto de Dios con David. Rey descendiente de David, Jesucristo es rey para siempre y salvará a las naciones que le obedezcan, como estamos leyendo aquí en Isaías. Porque en ese sentido, el señorío de Cristo presupone su salvación, y todo aquel que no tenga a Cristo como rey y dueño de su vida no será salvo. No será salvo. Y dicho de otra forma, y quiero tener un poco de cuidado con esto, porque es un concepto que se ha predicado, se ha esparcido mucho, pero debemos decir que es un concepto equivocado. Querida audiencia, no hay tal cosa como un cristiano verdadero que no tenga a Cristo en el trono de su corazón. Esto es un absoluto.
O Jesucristo está en el trono de nuestro corazón o simplemente no está en lo absoluto. Porque como dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Eso está en Mateo 6:24. Por lo tanto, una pregunta que nosotros debemos hacernos en este momento, paremos un momento y preguntémonos delante de Cristo, ¿está Jesucristo realmente en el trono de nuestro corazón? ¿Realmente lo está? Recuerden que Cristo o está en el trono de su corazón o no está en su corazón. Eso tiene que quedar muy claro, porque es comandante, es un rey. Dice, nadie que esté contra mí puede, el que no está conmigo está contra mí. No hay un punto intermedio. O estamos con Jesucristo o no estamos con Jesucristo. No hay algo así como un punto intermedio, como muchas veces se ha enseñado últimamente. O Cristo está en el trono de nuestro corazón o no está en lo absoluto en nuestro corazón y por tanto no somos salvos, no somos verdaderos cristianos. Y esto debe formar parte del Evangelio. Este mensaje de que Jesucristo está reinando. De lo contrario, la gente no podrá ser salva, porque es un asunto de vida o muerte incluso para la iglesia. Hay muchos hoy que asisten simplemente por inercia, como decíamos. Simplemente juegan a ser cristianos. Por eso es que muchas iglesias hoy están dormidas y están en decadencia, porque no conocen quién realmente es Jesucristo. Hay muchos cristianos incluso, y quiero ser cuidadoso, pero a la vez sincero en esto. Muchos cristianos que se han estado creyendo esta versión azucarada, esta versión falsa y hasta poco varonil de Cristo. Y por eso muchos están viviendo vidas vacías, sin sentido, siempre andan tristes, siempre andan desanimados, siempre están miedosos, son perezosos, no quieren trabajar para las cosas del Señor, porque les falta el comandante eterno en sus vidas. Les falta el Rey de Reyes y Señor de Señores en sus vidas. Estas personas no son capaces de decir con convicción, por ejemplo, esta frase en latín, ¿no? Nihil desperandum, Christo duce, que significa sin desesperación, porque Cristo está al mando. No lo pueden decir, porque no conocen, no tienen al comandante, no lo quieren reconocer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ese es el llamado del Señor en esta hora. Creemos en que Jesucristo es verdaderamente el Rey, el dueño, Señor de nuestra vida. Yo no puedo decir que Jesucristo es mi Salvador si Jesucristo no es mi Señor. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, o Cristo es mi Señor y mi Salvador, Señor y Salvador, o no lo es. Y eso que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, si entre los que están escuchando este mensaje hay alguien que lo reconoce que de verdad no había pensado en esto, no tiene a Cristo realmente como Rey de su vida, este es el momento. Este es el momento, este es el llamado de Dios. Quiera Dios que usted tenga el corazón nuevo, un nuevo corazón, y que responda afirmativamente, por ende, a este llamado. Pero la cosa no se queda ahí, porque la declaración de Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y para poder entender esta frase, hijo de Abraham, tenemos que regresar a Génesis. No podemos entender el Nuevo Testamento sin la luz de Génesis, sobre todo de sus primeros 6 capítulos. ¿Por qué? Porque nosotros en Génesis aprendimos o vemos que la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. Vivimos en un mundo, una tierra maldita por causa de nuestros pecados. Y cada día que pecamos más, peor se pone la tierra, más maldita, más corrompida se vuelve la tierra. Pero
Cuando dice hijo de Abraham, significa que Cristo es el medio a través del cual Dios el Padre vuelve a traer bendición a esta tierra maldita por causa del pecado. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, hay 3 versículos que van a sostener o vamos a usar como evidencia de esto que acabamos de decir. Génesis 3:17 dice así. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No lo estamos inventando nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. La tierra está maldita por causa del pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los sufrimientos, todas las enfermedades, la muerte, son producto del pecado. Pero ¿qué más? Las cosas no se quedan allí, porque muchos años después de la declaración de Génesis 3:15, hay otra declaración del Evangelio. En Génesis capítulo 12, versículo 3, dice Dios esto. Le está diciendo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, las familias, de la tierra. Pero debemos entender algo. Si bien es cierto, esto se lo decía Abraham, esta promesa se cumple en Jesucristo. ¿Cómo nosotros lo sabemos? En Gálatas 3:16 encontramos la evidencia de esto. Gálatas 3:16 dice así la palabra de Dios. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que no es en Abraham que Dios traería bendición otra vez a la tierra, sino más bien en Jesucristo Dios traería bendición otra vez a la tierra. Pero para que esta bendición, querida audiencia, hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, para que esta bendición alcance su cumplimiento total, es necesario que ocurra un evento. Es necesario que Jesucristo el Rey establezca literalmente su trono en el planeta Tierra, literalmente. Es lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Y en este sentido, el libro de Apocalipsis nos amplía un poco más al respecto. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 3 al 5, nos señala lo siguiente. Apocalipsis 22, del 3 al 5, dice así. Y no habrá más maldición. Recordemos lo que acabamos de leer en Génesis 3:17 y ojalá ahora más tarde tomemos el Génesis 3:17 y lo comparemos con Apocalipsis 22:3. Es innegable la relación estrecha que hay entre Génesis y Apocalipsis. Dice, y no habrá más maldición. En Génesis 3:17, dijo Dios, maldita sea la tierra por causa tuya. Pero aquí dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Cuando habla de ella, el libro de Apocalipsis está hablando de la Nueva Jerusalén, que es un símbolo que se refiere más bien al reino de Dios, literalmente sobre la tierra. Así que ese es el establecimiento literal del trono de Dios y de Cristo en la tierra. Y sigue diciendo, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es decir, aquí dirá propiedad de Jesucristo. Sí, es un símbolo para que entendamos que seremos de Cristo finalmente, sin ninguna sombra de pecado ni de maldición, como lo dice aquí. No habrá allí más noche, lo que estamos diciendo. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Entonces, observemos que esto es lo que tiene que ocurrir, pero hay un detalle y creo que es razonable que nosotros pensemos en esto. Nosotros tal vez no estemos viendo que Cristo esté en el trono. Él está en el trono, pero el trono literal de Cristo no está en la tierra todavía. Y es razonable pensar, pero entonces, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros estamos viendo esa promesa de Génesis 12:3, Mateo 1:1, en cumplimiento, en proceso de cumplimiento ante nuestros ojos, a través de lo que se conoce como la Iglesia de Cristo, con mayúscula, el pueblo de Dios, con mayúscula, la Iglesia universal, con mayúscula, o voy a usar este término, que es el término que en teología se utiliza para decir universal, la Iglesia católica, con mayúscula. Y tenemos que hacer la diferencia con toda honestidad. No estamos hablando de los católicos romanos, no estamos hablando de los católicos griegos. Estamos hablando de la iglesia verdaderamente católica con mayúscula, como la concebían los apóstoles, que es la iglesia universal, invisible, el cuerpo místico de Cristo. Pero acabo de decir algo, la iglesia invisible. ¿Cómo es esto de que nosotros lo estamos viendo en cumplimiento si hay una iglesia invisible? Bueno, hay una manera concreta y tangible por la que esa iglesia se está manifestando. Ese cuerpo místico de Cristo se manifiesta en nuestra esfera concreta de carne y hueso. Y es a través de la iglesia local. La iglesia local es la manifestación concreta y tangible de la iglesia católica de Cristo, la iglesia universal, la iglesia invisible, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, como dice la palabra. Y en este sentido, quiero citar al teólogo R.B. Kuiper, que lo explica mucho mejor de lo que yo lo podría explicar. Dice, cada iglesia local o particular, en vez de ser una parte pequeña del cuerpo místico de Cristo, es una manifestación de ese cuerpo en su totalidad, o en lenguaje teológico, una eclesia completa. Así que a partir de esto tenemos que afirmar lo siguiente. Si nosotros queremos recibir la bendición de Jesucristo, de la que hemos hablado, ¿no? Génesis 12:3, Mateo 1:1, debemos estar dentro de la iglesia local, ser miembros, participar activamente en la iglesia local. Es decir, si no formamos parte de la iglesia local a través de nuestra participación activa, entonces no estamos bajo la bendición de Jesucristo. Y en este sentido, puede que alguien se pregunte, pero bueno, a mí me está yendo bien en la vida, yo tengo salud, mi familia tiene salud, yo tengo un buen trabajo, gracias a Dios no me ha tocado la situación tan dura. Ajá, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice lo siguiente, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. No solo lo hace salir sobre los buenos, dice sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. La lluvia no solo le cae a los justos, también le cae a los injustos. Eso lo tenemos en Mateo 5:45, por si quiere confrontarlo, confróntelo con la palabra de Dios. Así que el hecho de que a usted le esté yendo bien no implica que usted esté bien con Dios, porque esa es la gracia común, la gracia que sostiene la naturaleza, pero no significa que usted esté bien con Dios. ¿Y qué es la iglesia local entonces? Es una asamblea compuesta por hombres y mujeres que creen verdaderamente en Jesucristo como su Señor y Salvador, porque están bajo la gracia salvadora de Jesucristo. Es la gracia que salva, no solo la gracia que preserva. Así que es la voluntad de Cristo que todo cristiano verdadero sea miembro, o sea activo y participativo de una iglesia local. Porque el falso evangelio
Y los falsos maestros y profetas enseñan todo lo contrario. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros pensemos, que no es necesario ir a la iglesia, que no es importante, y de hecho le restan importancia, pero Jesucristo le da toda la importancia. Por eso él dice, donde hay dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y en este sentido señalamos lo siguiente: nosotros estamos a la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio, pero el modelo que Cristo bendice realmente más es el modelo donde literalmente hay hermandad, donde esos dos o tres están juntos literalmente para adorar a Cristo Jesús. Por lo tanto, no existe tal cosa como una iglesia virtual, una iglesia en línea. Eso no existe. Esa no es la voluntad de Cristo. Nosotros venimos de un año en el que, bueno, no venimos, eso fue hace 2 años, en el que no había más remedio. Teníamos que estar por medio de estas redes sociales. Pero esa no es la voluntad de Cristo. Ahora, esa era la única opción que teníamos en ese entonces. Ahora nosotros, si somos cristianos de verdad, tenemos que cumplir la voluntad de Cristo, congregarnos en una iglesia local y formar parte de esa iglesia local como miembros. Y eso es lo que precisamente implica que Jesucristo sea hijo de Abraham. Es la persona por la cual Dios volverá a bendecir esta tierra maldita por causa del pecado. Revertirá la maldición y la convertirá en bendición. Y el Señor está cumpliendo esa promesa a través de la expansión de su iglesia y a través de manera concreta de la iglesia local. Así que en definitiva, cuando nosotros decimos que creemos en Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, declaramos con convicción que Él es nuestro intercesor, nuestro rey y nuestro profeta. Creemos al 100% que Él está en el cielo rogando por nosotros los creyentes y siendo nuestra única vía de comunicación con el Padre. Si yo no hago este esfuerzo en el nombre de Jesucristo, si yo no oro en el nombre de Jesucristo, todo es por el gusto. Mi oración es inútil. Creemos con pleno convencimiento que Él es nuestro Rey y comandante, y le debemos obediencia absoluta en literalmente todas las esferas de nuestra vida, no solo en la espiritual. Nosotros no somos gnósticos. Los gnósticos creían, eran herejes que creían que el cuerpo y la carne son cosas completamente separadas y que están independientes de la una de la otra. No. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y el Señor Jesucristo o es Rey en esas 3 esferas de la vida, de la existencia humana, o no es Rey. Esto es un absoluto. Creemos con toda certeza entonces que Él es el profeta de Dios y no necesitamos nuevas revelaciones, nuevas metodologías, nuevas cosas más modernas, menos anticuadas, menos old fashioned. No necesitamos nada de eso, porque todo lo que nosotros necesitamos para la vida eterna se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y eso es lo que significa entonces para nosotros la declaración de Mateo 1:1. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Creemos esto? Esa es la primera pregunta entonces que nosotros nos debemos hacer en este momento, para ir finalizando. ¿Creemos? ¿Sabemos lo que esto significa? ¿Y lo creemos? No estamos hablando de meramente un asentimiento intelectual. Estamos hablando de fe verdadera. Tenemos la certeza y la convicción verdadera de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es decir, el Salvador. Por ende, ¿es Jesucristo el dueño de nuestra vida? Podemos reconocerlo, lo podemos decir con certeza. Jesucristo es el dueño de mi vida. Eso lo puedo decir realmente sin titubeo, sin temor. Es decir, es verdaderamente el Señor y Rey. Es la prioridad en todas las esferas de mi vida, no solo en la esfera espiritual, en todas las esferas de mi vida. Cristo es Rey en el cielo y en la tierra. Si Cristo es Rey, Él es Rey en mi cuerpo, alma y espíritu. Si no es Rey en una de estas 3 esferas, entonces no es Rey en lo absoluto. O somos de Cristo o no somos de Cristo.
O es Cristo el Rey, está en el trono de nuestra vida, o no está en nuestra vida en lo absoluto. Así que quisiera dirigirme finalmente a la respetada audiencia que nos visita, que probablemente pues ha escuchado, pero reconoce que no es cristiano verdadero. Reconocen personas que reconocen que no son, nunca lo han sido, que no son cristianos, que están lejos. Incluso personas que ni siquiera piensan en estas cosas, están lejos de Dios, están sin esperanza en sus pecados. Muchos que van a las iglesias, pero que solamente han tenido un asentimiento intelectual. No hay una fe verdadera, no hay un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo nos está extendiendo como Rey y Señor esta invitación, y quiero reiterarla para ir finalizando. La invitación de Isaías, capítulo 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está por encima de todo. La pregunta es, ¿lo reconocemos? ¿Reconocemos que Dios está por encima de todo? Oremos. Padre, gracias por este momento. Solo tú conoces en qué tierra se están cayendo esta semilla del reino, Señor, en este momento. Confío plenamente en el auxilio eficaz de tu Santo Espíritu y los resultados quedan, Señor Dios, en tus manos todopoderosas. Que los que no creen, Señor, crean en tu Hijo Jesucristo y finalmente puedan reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas. Que le deban obediencia como tú mandas, oh Dios. Que los que simplemente habían tenido un asentimiento intelectual, ojalá, oh Dios, hayas tenido misericordia y tengas misericordia y les despiertes, Señor, esa conciencia para que realmente crean como debe ser, Señor. Y, Señor, ayuda a las personas que reconocen que han estado lejos, que a través de este mensaje, Señor, han reconocido al Señor Jesucristo. Dale fortaleza, oh Dios, y concédeles que puedan congregarse en una iglesia local que predique el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin adulterar, sin manipular. Y a los que de nuestra iglesia Bautista Betel estén escuchando, Señor, este mensaje nuevamente o por primera vez, oh Dios, que tu mano esté con ellos, Señor. Que les dé ánimo a los que están desanimados, que les dé una frontera, un horizonte, mejor dicho, ahora hacia dónde ir, que ya no haya necesidad, no haya por qué tener miedo, que cuando el miedo y el temor vengan, sepamos que podemos confiar en Jesucristo y recurrir a Él en oración. Oh Dios, ojalá este mensaje haya sido suficiente para exaltar el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu santo nombre, Padre Santo. Ponemos, Señor, este esfuerzo en tus manos y rogamos, Señor, por la intercesión todopoderosa de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te pedimos todo esto. Gracias, Padre, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Cualquier consulta, estamos a la orden. Que Dios los bendiga.